Quiero comenzar mi conferencia de hoy después de dar gracias a Dios por los 3 domingos que nos permitió desarrollar esta miniserie que en lo personal, escuchen bien, deseaba desarrollar. Era algo que venía trabajando en mi mente y en mi corazón, pero ahora, terminada la serie, me deja una profunda satisfacción. Y lo importante cuando escuchamos una palabra, escuchamos un mensaje, no es solamente valorar el contenido, la forma, la información recibida. Más que valorar eso, tenemos que valorar nuestra decisión de asumir lo que he aprendido. Y déjeme decirle, todo maestro, todo pastor honesto que enseña la palabra de Dios tiene una aspiración. Y esa aspiración es que lo que se habla, lo que se enseña, pueda generar cambios. Diga transformación. Ese es el objetivo final de toda enseñanza, de toda buena enseñanza, que la gente cambie. Que ya uno deje de ver las cosas repetitivas en una persona y que uno observa, vaya, este está creciendo, esta mujer está creciendo, este hombre, qué bueno, y aplaudir al Señor por los cambios en la vida de la gente. Ahora, como esto fue tan importante, yo sé que marcó a muchas personas. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero recalcar algunas expresiones dejadas como máximas de lo hablado en la miniserie El carácter eres tú. Por ejemplo, estas frases. Después de una situación complicada, nos planteamos preguntas como ¿por qué reacciono de ese modo? ¿Por qué soy así? Y atribulados por nuestra conciencia nos preguntamos, ¿podré cambiar? Otra cita que dejé para hoy, para recordar y conectar un poco, es: nuestros grandes problemas están basados en una falta de carácter. ¿Recuerdan esto? El caballo, que es el temperamento, por naturaleza es impetuoso, pero el jinete, el carácter, lo puede controlar o dejarse llevar. Les tengo esta otra cita. Volver en sí fue el inicio de la graduación como adulto del hijo pródigo. Esto fue trascendental, señala el antes y el después en él. Una más. Ya sabe entonces por qué Pablo les escribe así a la iglesia en Corinto. Tenían serios problemas de carácter, por tanto, tenían un comportamiento infantil. Y la última, como una profunda necesidad de todos, es necesario transicionar. Es necesario transicionar. Decía entonces Pablo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es transición. Los cambios absolutos y necesarios en la vida. Mi aspiración es que todo lo aprendido sea puesto a la práctica para alcanzar los cambios deseados. Y quiero citar a Salomón, que te deja esta receta, cual médico. Aplica tu corazón a la enseñanza. Repito, aplica tu corazón a la enseñanza. Y tus ideas, tu atención
a las palabras de sabiduría. Proverbios 23, 12. Ahora paso a mi asunto de hoy. ¿Cuántos han escuchado esa expresión o la han leído? Porque estamos tratando de difundirla. Vamos por más. ¿Cuántos han leído o escuchado esa frase? Levanten la mano. Tenemos que ser más persistentes en esto. Vamos por más. Diga, vamos por más. Y esa expresión tiene que ver con el trabajo para alcanzar más. Enfocado precisamente y muy especialmente, escuchen bien, en el esfuerzo misional que le corresponde al Centro Evangelístico Peniel. Cuando hablo de esfuerzo misional me estoy refiriendo a la misión que la iglesia tiene. Sabes que la iglesia está aquí con un propósito muy importante y ese propósito es extender el reino de Dios. La iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí hoy? La iglesia es el instrumento de Dios para extender su reino en la tierra. Así que ese es nuestro verdadero esfuerzo misional. Ahora, esta expresión, vamos por más, es más que un cliché. Es más que una expresión que vamos a aprender y vamos a repetir. Esta expresión tiene que ver con un fundamento, una base que tiene que ver con el hacer. Y un hacer que debe venir de adentro de cada uno de nosotros, de lo profundo de nuestro ser. Desde adentro, pues que allí está tu voluntad. Y tu voluntad es fundamental para el hacer. Si no hay voluntad, no hay una acción. Todo lo que tú haces es porque voluntariamente, dentro de tu deseo interno, quisiste hacerlo y lo hiciste. Por eso hablo de que eso debe venir desde adentro. Ahora, hablando de eso de allí adentro, ahí está una cosa que se llama conciencia. Diga, conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que la facultad de hacer. Pero por otro lado tenemos el hecho mismo de la facultad de, a través de nuestros sentidos, captar nuestro mundo que me circunda, nuestro mundo que está a mi alrededor. Yo quiero en estos minutos hablarte de dos palabras importantes que deben convertirse en acción para lograr un propósito. Dos palabras importantes para lograr un propósito. Y esas palabras son conciencia, ponte el dedo aquí en la sien derecha, conciencia, siempre señalamos cuando hablamos de la conciencia la cabeza, porque esa conciencia está en una cosa que se llama el cerebro. No la han logrado conseguir, pero está en el cerebro. Por eso nunca se dice conciencia, sino se dice conciencia, tocando la cabeza. Y la otra palabra clave aquí es, pon tu mano derecha sobre tu corazón, sensibilidad. Así que tenemos sensibilidad y tenemos conciencia. Ahora, yo construyo con estas dos palabras una expresión, conciencia y sensibilidad para ganar. Conciencia y sensibilidad para ganar, para tener resultados. En una rápida conclusión de lo que te acabo de decir es que para ganar debes poseer un alto nivel de conciencia y de sensibilidad. Eso es fundamental en la vida. Ahora, ¿qué es conciencia? Y la conciencia está definida como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante. Conciencia es estar presente. Por ejemplo, ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿dónde estás en este momento? ¿Y quién está a tu lado? ¿Y cuánto hay aquí? ¿Están conscientes?
¿Se entiende eso, verdad? Cuando a una persona le hacen preguntas básicas y no las responde y no sabe dónde está inconsciente. Por eso es que cuando las personas no reaccionan con el bien, se les dice, fulano es un inconsciente. O sea, no está claro en la realidad, en lo que debe hacer en el momento. Ahora, esa capacidad le permite al ser humano relacionarse, tener un conocimiento espontáneo de sí mismo. Si yo te pregunto ahora, ¿quién eres tú? Y vas a dar tu nombre. Y vas a saber dónde vives. Y si te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Ya? Bueno, mira, yo soy una persona agradable y tal, y qué sé yo. Y uno siempre dice lo mejor de sí, lo demás se lo pone por detrás, ¿no? De esconde. Pero de alguna manera estamos conscientes de sí mismo. Estás consciente de tus actos y de tus reflexiones. Ahora, cuando uno habla de la conciencia desde una perspectiva filosófica, entonces se considera que la conciencia es la facultad humana para decidir. Me gusta eso, en el área filosófica. Es esa facultad que el ser humano tiene de decidir acciones y hacerse, me gusta esto, responsable de esas acciones. Consciente de decidir, tomar acción, pero hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a algo muy importante que debe estar aquí en la mente, que es la concepción del bien y el mal. Una persona consciente está en plena realidad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando una persona es consciente, toma decisiones, pero a su vez asume la responsabilidad de sus acciones. Por ahí vamos enfocados. Decisiones, hacerse responsable. Así que estas definiciones sencillamente te dicen que eres una persona con facultades que ponen en el centro de una realidad propia y de los que te rodean, de los que están a tu lado. Y esa facultad te permite hacerte responsable de las consecuencias de acuerdo a lo que ves bien o mal. Y usted dirá, bueno, ¿y qué relación tiene eso? Porque hay una cosa interesante en las reuniones evangélicas, que la gente cree que todo lo que hablamos en la iglesia o en una reunión evangélica tiene que ver con la Biblia. No. Buscamos recursos aplicados también a la Biblia. Me estoy explicando. Por ejemplo, yo estoy usando un recurso reconocido psicológicamente, filosóficamente, gramaticalmente, que es la conciencia, para yo fundamentar algo esta mañana, pero a su vez estoy enseñando algo. ¿Me estoy explicando hoy, hermanos? ¿Y por qué insisto en esto de hacerte responsable de las consecuencias de acuerdo a lo que ves bien o mal? Porque eso tiene una relación importante con mi conversación de hoy. Porque eso, hermano y hermana, amigos, los colocan en una realidad cristiana más allá de ti. La visión del cristianismo, del evangelio, tiene dos vertientes: la concepción personal, ¿quién soy yo? ¿Qué necesito yo? Pero la concepción de mi prójimo, ¿quién es él y qué necesita él? Y esas respuestas te las da el evangelio, te los da el cristianismo. De allí lo importante de esto que estamos hablando hoy. Hasta este momento estás en un nivel de conocimiento, lo cual te convierte en responsable. Te convierte en alguien que tiene una vinculación. Por ejemplo, cuando tú aprendiste, después de aceptar a Cristo como Salvador y ser un cristiano, una cristiana,
tú tomaste una conciencia de que otras personas como tú tienen la misma necesidad que tú tuviste. Otras personas como tú vivieron circunstancias terribles en la vida y entonces eso te hace responsable. Todos los que estamos aquí somos responsables de alguien. Somos responsables de aquellos que no conocen a Jesucristo, porque sabemos las consecuencias de rechazar al Salvador. Ya yo asumí mi responsabilidad, gracias a Dios yo soy salvo hace muchísimos años, gloria a Dios. Pero tengo una familia que todavía no es salva. Pero tengo unos amigos que todavía no lo son y eso me hace responsable. Decía el profeta Ezequiel algo, escuchen bien esto que es interesante. Hablando metafóricamente, Dios está hablándole en un lenguaje que él pudiera entender como profeta para transferir el mensaje. Y de alguna manera para que él y el pueblo asumieran una responsabilidad. Ezequiel 33:6. Es como la parábola de la atalaya. También puede suceder que el vigilante o el atalaya vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta, no advierta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado. Escuchen bien, que es interesante. Morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de esa muerte al vigilante. ¿Sí se entiende lo que dice la palabra de Dios hoy? La persona va a morir por su pecado, pero yo tuve la responsabilidad ¿de qué? De advertir. ¿Están conmigo esta mañana? Bueno, algo así es lo que hemos venido hablando. Ese atalaya está en un lugar, o ese vigilante está en un lugar protegido, está viendo. Pero hay un pueblo que no está viendo. Él lo sabe, pero hay otros que no lo saben. ¿Qué es lo mínimo que debe hacer? Advertir. ¡Epa, acomódense, mosca, viene la gente a matar, qué sé yo! Nos van a, ¿cómo se llama? A invadir. ¿Y qué va a hacer las personas? Bueno, se van a cuidar, se van a proteger. Fíjense que la responsabilidad adquirida del atalaya o el del vigilante es doble. Haga así, por favor. Es doble. Hay una dupla de responsabilidad allí. Primero, porque era su asignación. Él está en esa garita, en esa torre, vigilando. Eso formaba parte de su responsabilidad, de su asignación, de su trabajo. Y lo segundo, porque tuvo conocimiento del inminente peligro y no advirtió. Doble responsabilidad. Primero, tu trabajo, y segundo, cumple tu trabajo. Advierte a las personas del peligro que se avecina. Y en esto Jesús ordenó a sus seguidores a predicar el Evangelio. Pero primero los concientizó acerca del por qué, el para qué o el cómo. Y él lo hizo por medio de la teoría y la práctica. Dice que Jesús enseñaba a sus discípulos. Eso es la teoría. Eso es la palabra, pero también Jesús salía con ellos ¿a qué? A predicar. Escucharon sus grandes sermones, vieron sus grandes milagros, vieron su compasión por la gente, y eso es una manera de enseñar. De manera que Jesús enfatizó este conocimiento desde la pedagogía hasta llevarlo a la práctica. Escucha esto. Jesús reunió a los 12 y los envió de dos en dos.
Cuando tú lees Marcos 6 y 7 en adelante, capítulo 6, versículo 7 en adelante, encontrarás esas verdades allí. Te lo dejo como asignación. Pero mira, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Les creó una conciencia. Esos poco más de 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos fue creándoles una conciencia. Y me encanta la conciencia que Jesús fue construyendo en sus discípulos, porque fue una conciencia no egoísta, fue una conciencia colectiva, a meter dentro de sus planes, dentro de sus obligaciones a la gente. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo, y eso fue lo que les enseñó a ellos. Una de las cosas terribles de nuestra sociedad hoy en día es que cada quien está buscando su propia, y uso esto, sobrevivencia. ¿Ya yo estoy bien? Bueno, no sé los demás. El nivel de solidaridad se ha perdido porque la conciencia social hoy en día se ha ensimismado. Cada quien está buscando su propio beneficio. A esa conciencia evangelizadora, escuchen, a esa conciencia evangelizadora se llega mediante la educación, se llega mediante la enseñanza del plan de salvación. Hay cosas básicas, escuchen, hay cosas básicas, pero tan necesarias que muchas veces por ser tan básicas les pasamos por alto. Y a veces nos metemos en cosas tan intrincadas, tan difíciles. O sea, estamos comenzando por lo difícil. No, hay que comenzar por lo básico. ¿Y qué es lo básico? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos han dicho que ese es el evangelio en miniatura, ese es el mensaje en miniatura. Ahí está contenida la realidad y la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. Entonces, esto es lo básico. Cuando en el 19 Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que nosotros hemos hecho un trabajo de conciencia. Hemos trabajado mucho a nivel de la enseñanza, del conocimiento. Nosotros sabemos mucho. Entonces, donde tenemos nosotros que enfocarnos es en el hacer. Si nosotros hacemos una encuesta esta mañana aquí, ¿a cuántas personas le hablaste del Señor esta semana? ¿A cuántas personas estás evangelizando? Porque quiero dejar claro la diferencia entre proclamación y evangelización. La proclamación es un mensaje que se suelta. Es lo que nosotros hacemos cuando salimos a la calle a evangelizar. Estamos proclamando. Vemos a una persona interesada que fue enganchada por esa palabra, entonces comenzamos a evangelizarla. Ya eso es un proceso. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces la pregunta mía, ¿le proclamaste a alguien esta semana? ¿Estás evangelizando a alguien? ¿Lo estás animando a servir a Jesucristo?
Estás atendiendo una persona. Te has establecido metas para llevar a alguien a los pies de Jesucristo. Yo no sé, nosotros no trabajamos mucho con encuestas, pero si nosotros hiciéramos una encuesta honesta de cuántas personas en una congregación, estoy hablando en términos general, en una congregación se han ganado una persona para Cristo, han alcanzado a cuántas personas en el trayecto de su vida para Cristo. Yo creo, aquí yo, con mis años de conocer un poco la iglesia evangélica, yo creo que nos quedaríamos sorprendidos con los resultados. ¿Por qué? Porque sabemos mucho. Hay una gran conciencia de fe y de evangelismo y de todas esas cosas, pero lo estamos haciendo. Entonces allí es cuando hace falta una segunda cosa. Hace falta sensibilidad. ¿Están conmigo esta mañana? Ahora ya están viendo cuál es el orden de este asunto. No es suficiente saber. No es suficiente conocer. ¿Sabe una cosa? Y eso lo estuve leyendo y me parece interesante. La gente que mucho sabe y no hace se convierte en murmurador. ¿Lo repito? La gente que mucho sabe y no hace se convierte en un murmurador. Y a veces en tropiezo para otros. Entonces, tenemos un llamado que convertir en acción. Y aquí es donde llegamos a la sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Su respuesta inicial es sencilla, es una corta definición. Sensibilidad es la facultad de sentir. Es una palabra que viene de sentido. Y desarrollamos la sensibilidad, valga esto, a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos. Dice que Jesús vio la multitud. Y cuando vio esa multitud, ¿qué dice el evangelista? El Señor tuvo, ¿qué cosa? Compasión de la gente. ¿Por qué? Ahí viene el asunto. ¿Cómo las vio? Allí es donde está el asunto. ¿Cómo estamos viendo nosotros a la gente? Dice que Jesús las vio desorientadas. Y usa una metáfora allí. Como oveja sin pastor. La pregunta es, ¿cómo anda una oveja sin pastor? Descarriada. Puede ser una presa fácil de un devorador. No va a tener la ayuda de un pastor para llevarle, como dice el Salmo 23, a aguas buenas y a pasto, porque las ovejas necesitan un pastor. Usted ve las vacas andan por ahí, ellas buscan agua y verán cómo se las arreglan. ¿Y por qué las ovejas necesitan pastores? Porque son tan indefensas. Necesitan ser orientadas. Pregúntese usted, ¿por qué el Señor comparó a las personas con ovejas? Porque como las ovejas necesitan a alguien que les guíe y les oriente al bien y a la abundancia, el ser humano también necesita de orientación. La sensibilidad es esa propensión natural, escucha, es natural en el ser humano dejarse llevar por los afectos y la compasión. Ese sentido de humanidad, de ternura, o una palabra que se usa mucho hoy en día y que viene desde la psicología, empatía. Son elementos que están asociados a alguien que sea considerado como una persona sensible. ¿Sabes cuál es el problema nuestro ahora?
con la cuestión de la sensibilidad. Aun cuando es algo natural en el ser humano, la compasión, la ternura, el pecado, escucha bien, que lo destruye todo, ha hecho que mucha gente se convierta en insensible. Por alguna razón muy importante, Jehová, el Señor, colocó el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué interesante que ese segundo viene del gran mandamiento inicial: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es un amor profundo. Y hoy en día, hermanos, nos encontramos con una sociedad muy insensible. Y en la medida en que el hombre se hace más materialista y en la medida en que tiene más necesidades materiales, se convierte en más insensible. Porque él está sobreviviendo, él está pendiente de él no está pendiente de otros. Y la Biblia dice que el pecado se ha multiplicado de tal manera que el amor de muchos se ha apagado. Pregunto esta mañana, porque este es un examen a nuestra conciencia hoy: ¿está pasando eso también en la iglesia? Y ser más específico, en el Centro Evangelístico Peniel. ¿Está pasando eso? ¿Estamos tan orientados a resolver nuestros propios problemas que no estamos viendo los problemas o necesidades de otras personas? No es suficiente saber. Es necesario sentir. Y ese sentir debe llevarnos directamente al prójimo. La sensibilidad está íntimamente relacionada con ese segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces uno dice, hace el relato, ¿no?, del versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que esas palabras cortas tienen muchas preguntas. ¿Qué es amar? Primera pregunta. ¿Qué es amar allí? ¿Cuál es el concepto de amar allí? ¿Quién es mi prójimo? Segunda pregunta. Y hay una tercera pregunta interesante. Es una pregunta muy personal. ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Cómo me amo a mí mismo? Y aquí llegamos a un punto interesante. Y ese punto interesante es: el que no se ama a sí mismo no está en capacidad de amar a otros. Una persona amargada, resentida, no está en capacidad de amar a nadie. Él vive su propia amargura y no le da la fuerza para poder bendecir, amar o ayudar a otra persona. Él tiene mucho que ver con lo que hablamos las semanas anteriores. Yo sé que estoy hablando algo que no es tan popular, pero es mi responsabilidad hacerlo. Estoy hablando de la responsabilidad que tenemos, que tienes tú y que tengo yo como iglesia del Señor. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Levanten su mano los que son salvos. Déjenme, por favor, desde arriba para hacer una panorámica aquí. 360 grados. Todo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar un aplauso por la salvación. Ah, gloria a Dios, qué bueno, yo soy salvo. Esther y yo aprendimos, porque yo le decía a Esther que los dichos a veces nacen así, como el monte, y después se convierten verdaderamente en dichos. Nosotros conocimos una persona que se le murió su mamá. Y entre su dolor y su cosa, ella decía, bueno, ¿cómo es que el dicho, mi amor? Se murió mi mamá, que se muera la mamá de todo el mundo. ¿No le parece gracioso? Pero ¿qué viene de ese corazón?
allá los demás. Se embromen, ese es su lío. Yo estoy sufriendo la pérdida de mi mamá, que también tú sufras la pérdida de la tuya. La tuya. Bueno, nosotros no podemos decir, ya yo soy salvo. El que no esté salvo ve cómo se las arregla. Y hay unos que, mire, hay evangélicos que racionalizan esto también, que dicen, bueno, de repente yo no soy el predicador para esa persona, de repente es otro. Qué bonito, ¿verdad? Ahí te va la bola, agárrala. Yo no soy la persona para ganarme a mi familia. Bueno, si estás dando mal testimonio, menos. La sensibilidad, mira, está bien, pero bien ilustrada en esas palabras de Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16 a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda, decía Pedro, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Alguien escribió por allí que poseer una buena sensibilidad, escuchen bien, poseer una buena sensibilidad es sinónimo de poseer una rica espiritualidad. Sensibilidad con espiritualidad, ¿sí? Es posible. Porque cuando somos sensibles en esa perspectiva del mandamiento, eso es espiritual. Eso indica una gran y profunda responsabilidad. Yo cuando leí esta expresión, poseer una buena sensibilidad, es sinónimo de poseer una rica espiritualidad, y me pregunté, ¿por qué? Y comencé a razonar, a reflexionar sobre esto, y llegué a una conclusión. Una conclusión de cómo percibimos a la gente. La espiritualidad en relación a la sensibilidad tiene que ver de cómo percibes a las personas que están a tu lado. Y no habrá sensibilidad, escúchenme bien esto, no habrá sensibilidad si percibimos a la gente por su raza, si la percibimos por su condición económica, religión, clase social. Porque ¿qué es lo que estás viendo? ¿A un blanquito o a un negrito o a un chino? Un asiático. Eso es lo que estás viendo. Y eso te puede estar dentro de la persona una animaversión en relación a esa persona. Por lo tanto, ese no le predico yo. No le hablo. Porque ¿qué lo estás percibiendo desde esa perspectiva natural? Yo lo he dicho varias veces. Y esta mañana lo voy a volver a decir. Saben que nosotros, antes de ser pastores, éramos evangelistas, porque estábamos ocupados de eso y durante 7 años recorrimos este país, estuvimos en Colombia, hablando a la gente en esas campañas. Los que tienen más años en el evangelio saben que armamos 4 palos, una tarima y ahí predicábamos. Palo de agua ahí, hasta donde la ropa interior se mojaba, y ahí estábamos predicando, en aquellos tiempos. Y uno predicaba el evangelio, la gente se entregaba y uno seguía su rumbo. Ya el pastor se encargaba de ese caso, y uno seguía predicando. Pero el Señor nos sorprendió. Y en mayo del 81, entonces el Señor nos colocó, nos puso al frente de una congregación. Dimos esa campaña como evangelistas y no había el pastor, y pues nosotros nos quedamos allí por un tiempo hasta que llegara el pastor. 40 años van a ocurrir y ese pastor no aparece.
¿Por qué les he hecho todo este cuento? Porque ahora que ya estábamos en una posición diferente, en un oficio diferente, llegamos a una verdad interesante. Y Esther me comentaba eso y coincidimos. Aprendimos a ver a las personas como almas. Porque el evangelista predicó y pasaron esas personas, las vio aquí, les hizo la confesión de fe y él se fue. Él no se relacionó más con esas personas. Pero un pastor los ve nacer, le cambia los pañales, le da el tetero o la teta, cualquiera de las dos cosas. Y ve desarrollarse y entonces uno ve y descubre en esas personas carácter, temperamento, malas mañas, esto, lo otro, una capacidad para aprender, una capacidad para no aprender. Y entonces cuando tú ves a una persona fiel y la amas y ves a un infiel y no lo amas, ¿cómo lo estás viendo? Por su actitud, por su conducta. Así que abrazo al fiel y al otro. Entonces aprendimos que realmente al fiel había que abrazarlo y bendecirlo, y al infiel había que abrazarlo 2 veces y bendecirlo 2 veces. Yo creo que el mejor descubrimiento que hicimos nosotros en este trabajo pastoral fue ese. Aprender a ver a la gente como tal, que son almas que se van a salvar o se van a perder. Y eso genera sensibilidad. El hermano que tiene un buen carro, una buena posición. Ay, hermanito, gloria a Dios. Y al que... No, Señor. Esa no es la visión. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí entramos todos, blancos, negros, asiáticos, hispanoamericanos. Ahí entra todo el mundo, ricos, pobres, letrados o iletrados. Entramos todos. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por todos. Y su deseo es que nadie, ninguno de ellos se pierda, sino que todos vengan arrepentidos a sus pies y sean salvos. Entonces eso es aprender a ver como Dios ve. Eso es aprender a sentir como Él siente. Y no es otra cosa entonces que un alto nivel de sensibilidad. ¿Cómo llegamos a ese nivel de lo que yo llamo sensibilidad espiritual? Llegamos al saber que el precio pagado por la salvación de la humanidad fue cruento. Cruento, ¿sabe lo que significa esa palabra? Cruento, trágico, doloroso, traumático. Han pasado unos 2000 años. Ay, cuántos se sintieron afectados profundamente, emocionalmente, por la película de Gibson, La Pasión. Al ver todo eso, ay, y la gente... Bueno, a lo mejor la película no es comparable con la realidad, pero hubo un sufrimiento, hubo un precio. Y ese precio, ¿por quién lo pagaron? Levanta tu mano. Por mí, por mí, por mí. Jesús pagó por mis pecados. Y cuando uno ve esas cosas, entonces el nivel de sensibilidad crece. ¿Cómo es posible que el sacrificio de Jesús no sea conocido? El sacrificio del Señor no esté justificado. Yo justifico el precio del Señor cuando le hablo a alguien de Jesucristo. Justifico la muerte y la resurrección de Cristo cuando le comunico a alguien esa verdad. Le transmito una esperanza. Malmoe se pregunta, ¿por qué estamos aquí? Una pregunta filosófica. ¿Por qué estamos aquí? Y sigue otra pregunta. ¿Para pasarla bien con los demás discípulos o ganar a los perdidos? Buena pregunta para la reflexión.
George Otis, no podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos haya conmovido primero. Cuando has sido conmovido, cuando has sido impactado por el mensaje de la palabra de Dios, tú no puedes represar eso. Eso es un volcán, no es una represa, se convierte en un gran volcán para comunicar y para hacer ver a la gente el amor de Dios. Y qué lindo cuando el apóstol Pablo dice, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. La gran responsabilidad que él sentía. Diferencia, ya estoy terminando. Diferencia, sensibilidad o sensiblería. La última tiene que ver con lo falso, con lo aparente, con la pura bulla, con el demostrar una sensibilidad que realmente lo que busca es un interés personal, fama, reconocimiento. Eso es otra cosa que tenemos que afinar, una verdadera y genuina sensibilidad. Voy con la palabra que les presenté al principio. Y este es mi cierre. ¿Por qué ir por más? ¿Por qué? Tengo 3 respuestas para ti esta mañana a esta pregunta. ¿Por qué vamos por más? Pero personalizándola. Y si la personalizamos, la primera respuesta que te doy es porque eres el resultado de alguien. Escucha bien, tú eres el resultado de alguien que tuvo conciencia de ti, que supo que tú tenías una necesidad de salvación, que fue sensible al saber que fuera de Cristo no tendrías salvación. Yo soy el resultado de alguien. Una prima le habló a mi tía y mi tía nos habló a nosotros y bueno, yo tenía 10 años cuando escuché por primera vez eso de evangelio y acepté a Cristo como Salvador. Yo soy el resultado de alguien que tuvo conciencia de que tenía que dar la palabra y que fue sensible al saber que ese muchacho y esa familia necesitaba de Cristo. Tú eres el resultado de alguien que fue movido a misericordia para compartirte la palabra. Valora eso. No podemos quedarnos, bueno, ya yo no, ahora te toca a ti. Esto es un proceso de multiplicación, de progresión. ¿Sabes por qué debes ir por más? ¿Sabes por qué? Porque ya tú has sido concientizado, por favor. Porque tienes la suficiente enseñanza que llegó a tu corazón para ser sensibilizado. Tú no eres ningún ignorante de la verdad bíblica y de las consecuencias bíblicas de alguien que no reciba a Cristo. ¿Sabes cuál es la tercera respuesta a esto? Porque estás entrenado, mi hermano, mi hermana. Por favor. Conocimiento en esta iglesia, por favor. Primero, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, y si quieres ir a la universidad, vas a la universidad y cada domingo tienes aquí una enseñanza, tienes un mensaje, por favor, estás entrenado, tú lo sabes y oye bien lo que te digo hoy. Eres el atalaya. Cuando señalo así no es que te estoy juzgando, estoy tocando tu corazón. Eres el vigilante o el atalaya de Ezequiel. Escucha bien. ¿Por qué? Porque has sido entrenado, ¿vale? Porque has recibido palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese entrenamiento, con ese conocimiento, con esas habilidades, esas capacidades? Tienes dones del Espíritu Santo para promover una buena ganancia para el reino de Dios. No,
Así no es. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto nunca tiene que parar hasta que Cristo venga. Si yo te he enseñado a ti, tú tienes que enseñar a otro. Y ese otro enseñará a otro. Y así. Hoy yo llamo tu atención. Al final se trata de otros u otros que sirvieron de instrumento para estar hoy aquí. Uso este argumento final. Cuando vemos la muerte de alguien como algo común y corriente, y no nos afecta, tenemos un gran problema de insensibilidad. Que se murió fulano de tal, que fue un gran escritor, esto, y la gente dice, ay, mataron a 5 malandros allá, lo merecía. Mira, el nivel de insensibilidad de la sociedad hoy es que ven la muerte como, bueno, se murió. ¿Y después qué? Se murió fulano. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era un muchacho, un nuevo creyente, y se moría alguien, escuchen bien, y se moría alguien que no conocía a Cristo, un familiar de un hermano, eso era un quebrantamiento tremendo. Se fue sin Cristo. Es lo que la gente decían, se fue sin Cristo, y eso significaba mucho. Gran sentido, una gran sensibilidad. ¿Por qué? Porque tenían conciencia, sabían cómo es la cosa. Cuando abra los ojos en la eternidad, ¿qué? Entonces, nosotros no podemos perder esa sensibilidad. Cada hombre, cada mujer que muere, se presentará ante el tribunal de Dios. Un día, como tú y como yo, a dar cuentas al Señor. Y en ese gran trono blanco, el Señor va a decir una palabra poderosa, terrible y definitiva. A los que se fueron sin Él, no los conozco. Malditos al fuego eterno. ¿No estarían allí algunos de los nuestros? Hoy yo estoy aquí porque esta semana yo pensaba, Señor, he hablado a la gente sobre el carácter y tal y qué sé yo, y qué es lo que sigue, Dios. Lo que sigue es la responsabilidad. Háblales de la responsabilidad. ¿Saben con cuánta pasión Jesucristo hablaba de la salvación? ¿Sabe con cuánta pasión Jesús hablaba acerca de evitar el infierno, evitar el castigo eterno, la condenación eterna? Eso no es un chiste. Es una verdad. ¿Sabe por qué Jesús hablaba de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque él no era un filósofo ni un maestro de la tierra que nació aquí, se crió aquí y aprendió aquí. No, él venía del cielo, de arriba. Él sabía y conocía todas las cosas. Esa palabra entonces es fiel y verdadera. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón. Padre, en esta mañana he hablado una vez más a esta gente, a la gente sobre quien me has puesto. Y yo sé que un día voy a dar cuenta delante de ti como pastor por lo que he enseñado y por lo que he hecho, como he vivido. Y he cumplido tu palabra, Señor. He hablado a este pueblo acerca de lo que tú has dejado que hagamos. Señor,
que cada uno de los que tiene su mano sobre su corazón, cada día su nivel de sensibilidad aumenta, a tal punto que no haya un individuo, hombre, mujer, joven, ricos, pobres, con quien ellos en algún momento se relacionen y no les hablen tu palabra. Que cada día, Señor, este nivel de sensibilidad crezca, para que imitemos a los grandes hombres, a los apóstoles, que aún dieron sus vidas por la predicación y la extensión de tu reino. Señor, quebranta la insensibilidad en tu pueblo, en tu iglesia. Y hoy oro por todas las iglesias, por todas las congregaciones. Quebranta la insensibilidad. Porque conocimiento tenemos bastante. Ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Te pido que lo que estamos viviendo ahora no se convierta en un circo que nos esté distrayendo de lo que realmente tenemos que hacer. A enfocarnos en ir por más almas acuñadas al reino de Dios. Ayúdanos a vencer cualquier obstáculo, temores, complejos, la poca valoración del tiempo, que podamos decir que sí hay tiempo para hablarle a alguien. La intercesión. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos envolver por este sistema. Gracias, Señor. Digan amén y amén. Gloria a Dios. Quizá esta mañana haya un amigo, una amiga que vino a esta casa invitado o vino por iniciativa propia, que todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Eres un alma, tienes un alma, eres un alma que debes salvar, y solo se hace a través de Cristo Jesús. Así como le hablé a esta gente, te hablo a ti. Necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.